Bien, pues vamos a iniciar, como les decía, con el primer tema, que viene siendo el catálogo de clientes y prospectos. Sí, en este caso vamos a ver simple y sencillamente cómo dar de alta a los clientes y prospectos, en dónde se ubican los catálogos. Sí, y vamos a hacer un poquito de cómo se trabajan los campos particulares, en este caso en el cliente, que de hecho pues se trabajan de la misma manera en todas las áreas del sistema, pero lo vamos a ver nada más en esta parte de los clientes. Bien, vamos a accesar a la aplicación. Sí, vamos a iniciar con su usuario y contraseña y la empresa que se creó. Bien, los catálogos de clientes y prospectos los encontramos aquí en la ventana del CRM. ¿Sí? Estamos en la pantalla principal. Entonces aquí vamos a ver este, lo que vienen siendo los catálogos de clientes y prospectos. Les voy a dar ahorita un pequeño tour así rápidamente aquí por la pantalla principal. Sí, tenemos este icono que nos va a abrir la ventana del CRM. Tenemos enseguida el icono de cotizaciones, en donde vamos a poder ver todas las cotizaciones que vamos a ir manejando en el sistema. Tenemos la parte de requisiciones, tenemos los artículos, ¿sí? La parte de los recursos, que este tema no lo vamos a ver. Tenemos los programas de actividades, tampoco vamos a ver esos temas. ¿Sí? La parte de los tipos de cambio y los usuarios que ya vimos en la sesión pasada. En los menús tenemos el menú administrador, donde tenemos los parámetros del sistema y para cambiar de usuario y conexión sin tener que salir totalmente de la aplicación. En herramientas tenemos los menús para poder crear las cuentas de correo, integración con el calendario de Google, la parte para importar clientes y prospectos, para modificar los campos o agregar campos particulares, ¿sí? Checklist, formatos, dashboards, mantenimiento del sistema, utilerías y acerca de Seusterra. Y el menú de salir, sí, que es el que vamos a utilizar ya para salir de la aplicación. Siempre les recomiendo de favor que cuando ya no vayan a utilizar el CRM, pues salgan completamente para evitar algunos detalles que pueden surgir. Por ejemplo, que si no salieron de la aplicación y apagan su equipo, el usuario se queda colgado en el manejador de licencias, etcétera. Entonces, les sugiero que siempre salgan cierren sesión ahí en su aplicación. Bien, vamos a ver la ventana del CRM. ¿Sí? En esta ventana tenemos en la parte superior una de las barras de herramientas en donde encontramos el centro de correos. Tenemos la parte para el historial del cliente. Esto me refiero a documentos y artículos. Tenemos el botón para la agenda. Tenemos la parte de las oportunidades. Tenemos los reportes y dashboards y tenemos dos botones, uno para que nos envíe a la aplicación de Help Me y de Today. En la parte media tenemos otra barra de herramientas, ¿sí? En la cual pues en este caso en todos se va a aplicar al cliente que tengamos seleccionado. ¿Sí? Todo lo que hagamos aquí se aplica al cliente seleccionado. El primer botón es para agregar adjuntos. Tenemos el botón de notas, el botón de la cotización, el botón del visor de acciones, para ver las actividades que tenemos con el cliente y el botón de las oportunidades con el cliente que tenemos seleccionado. Y eso es más o menos lo que tenemos en nuestra ventana del CRM. Y aquí tenemos en las fichas que vienen aquí, tenemos la de clientes, que es nuestro catálogo de clientes, prospectos, la ficha de grupos, en donde vamos a poder crear grupos para generar campañas, ya sea marketing o simple y sencillamente llamadas, ¿sí? Envío de correos o detalles de ese tipo.
Y aquí tenemos el visor de las oportunidades. Y aquí vamos a poder consultar todos nuestros tipos de expediente que manejamos. En este caso nosotros vamos a tratar solamente con las oportunidades. Bien, les comentaba entonces del catálogo de clientes y prospectos. En esta ventana es donde vamos a encontrarlos. Sí, aquí está el clientes y en la otra ficha prospectos. Obviamente es una empresa nueva, no tenemos prospectos registrados. Es una empresa demostrativa de Microchip, entonces aquí vienen los clientes que ya se dieron de alta para esta empresa de ejemplo. Bien, para dar de alta un cliente, sí, lo podemos hacer desde diversas partes. En este caso vamos a verlo aquí directamente en el catálogo. Sí, lo único que tenemos que hacer, vamos a seleccionar la ficha de clientes y vamos a hacer clic en el botón nuevo. Igual para prospectos, ¿sí? Seleccionamos la ficha de prospectos y hacemos clic en el botón nuevo que está aquí cargado hacia la parte derecha de la pantalla. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Voy a dar de alta ahorita dos prospectos rápidamente con unos datos muy generales. ¿Sí? Por ejemplo, Deportes Colima. Cuando cambiamos de razón social al campo de nombre comercial, automáticamente nos sugiere el mismo nombre que pusimos como razón social para el nombre comercial. Igual, si no es el mismo, lo podemos cambiar sin problema. Yo en este caso, para este prospecto lo voy a dejar igual. Vamos a seleccionar el tipo de prospecto, ¿sí? Si es distribuidor, si es gimnasio, etcétera. Igual, si no tenemos un tipo de prospecto definido, podemos agregarlo con botón derecho y le damos nuevo tipo. Y aquí simplemente agregamos el nombre de esta opción y guardamos. Esta parte de los contactos, ¿sí? Esto es lo que está registrado en nuestra base de Microchip. Sí, puede ser el teléfono en este caso es el de la empresa. Sí, aquí va el nombre de contactos nada más y aquí los teléfonos de la empresa, fax e email. Y por ejemplo, aquí vamos a poner un número de teléfono para esta empresa, Deportes Colima. Y su correo electrónico. En este caso yo lo voy a dejar en blanco. Vamos a agregar un domicilio. Calle Gilardo Gómez, número 200 le vamos a poner. Interior, vamos a poner local B. Colonia Emiliano Zapata. Sí, ya podemos poner una población y una referencia entre la calle fulana y entre la calle sutana, por ejemplo. Seleccionamos la ciudad, ¿sí? En donde vamos a localizar a este prospecto. ¿Sí? Si no existe la ciudad todavía dentro de nuestro catálogo, podemos hacer clic derecho y agregar una nueva ciudad. Si por ejemplo en mi catálogo no existe Colima, yo lo puedo dar de alta. Vamos a agregar nueva ciudad. Vamos a poner Colima. Buscamos el estado. Si no existe, también lo podemos agregar con botón derecho. Nombre abreviado, le vamos a poner CL. País, igual si no existe, botón derecho y agregamos el país. En este caso ya existe. Ya nada más guardo el estado y guardo mi ciudad. Y ya la puedo seleccionar de la lista. En este caso siempre se va hasta el final y la primera vez aparece como con el puro nombre. Sí, ya posteriormente ya aparece con el estado y el país. Entonces ya tengo aquí la ciudad Colima, le voy a poner un código postal. Seleccionamos el giro. Por ejemplo, vamos a tener, si tenemos una tienda de deportes,
Precios, tienda de deportes, aquí está una. Si no existe el giro, igual lo podemos agregar con botón derecho. Agregamos una calificación, prospecto A, por ejemplo, el origen, y es recomendado. Aquí podemos agregar una zona del prospecto, si ya tenemos zonas definidas, y el vendedor que se le va a asignar a este, o al que va a quedar asignado a este cliente. En la parte de notas podemos agregar una nota cualquiera que pueda servir, cualquier información que pueda servir para los demás usuarios del sistema. Sí, información relevante. Por ejemplo, hay clientes que son muy, eh, no sé cómo calificarlos, pero por ejemplo que les gusta que les llamen por su título, ¿sí? Ingeniero, licenciado, etcétera. Entonces toda esa información se puede ir agregando aquí de manera que todos los usuarios puedan tratar al cliente de la mejor manera. Tenemos la ficha de contactos en donde vamos a agregar nosotros los contactos con los que vamos a trabajar o a los que nos vamos a referir en esta empresa. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vamos a agregar un nuevo contacto. Carlos Daniel Hernández, por ejemplo. Tipo de contacto, vamos a decir que es el propietario, ¿sí? Y su correo electrónico. Si no tenemos estos datos, la mayoría no son obligatorios, ¿sí? Entonces, si no los tenemos, podemos dejarlos en blanco. Yo ahorita voy a agregar una cuenta de correo, por ejemplo la mía, y voy a guardar mi contacto y ya queda registrado en el cliente. Tenemos la ficha de otros en donde viene más o menos lo que viene siendo la información fiscal del cliente, su RFC, la condición de pago que se va a utilizar con él, el cobrador, el límite de crédito, moneda, etcétera. Entonces aquí vamos a agregar esa información. Tenemos otras fichas, políticas de precios, todos estos datos no los vamos a ver como les comentaba, simplemente vamos a ver cómo dar de alta a un cliente. Sí, esto se va a ver ya en un nivel más avanzado. Tenemos la ficha de organizaciones, en donde podemos ligar este cliente a otra organización. Por ejemplo, si este es un usuario final, ¿sí? Lo podemos ligar a un distribuidor que tengamos nosotros. Si es, por ejemplo, algunas empresas manejan, eh, por ejemplo, utilizan esta parte para manejar los hospitales, por ejemplo, una empresa que maneja productos para hospitales, entonces da de alta en un hospital como cliente y en las organizaciones les liga a los que son los doctores, etcétera. O sea, se puede utilizar de diferentes maneras estas opciones de organizaciones. Aquí vamos a ver los recursos que se le asignen al cliente. Tenemos la ficha de particulares, que sí vamos a agregar un campo aquí, un campo extra, aparte de los que ya trae de manera predeterminada el sistema. Y la ficha de checklist, ¿sí? Entonces, ya tengo yo la información de mi cliente, en este caso de mi prospecto. Voy a hacer clic en guardar, ¿sí? Y aquí ya está mi prospecto y aquí ya está su contacto. ¿Sí? Y la información principal pues aparece aquí en lo que nosotros le llamamos la zona de anclaje, aquí en la parte superior. Ok, voy a dar de alta otro prospecto más, en este caso pues ya más rápidamente. Vamos a dar de alta Jugos Money, nombre comercial, vamos a dejar igual. Tipo de prospecto, vamos a poner aquí distribuidor también. Vamos a agregar un domicilio. Número exterior, no hay número interior.
Colonia Las Víboras. Seleccionamos la ciudad, vamos a poner también Colima, código postal 28050. Y vamos a guardar el prospecto. Bueno, le vamos a crear un contacto. Sí, y ya tenemos dos prospectos. Sí, la forma de dar de alta los prospectos, pues esta es una, para dar de alta de uno por uno, o podemos importarlos. Sí, esta parte de la exportación la vamos a ver ya al final. Como les comento, van a ser ejercicios o ejemplos muy básicos. Bien, una vez que ya tenemos nuestros prospectos, ¿sí? Por ejemplo, que ya empezamos a trabajar con ellos, a lo mejor va a llegar un momento en que el prospecto ya nos pide una cotización, por ejemplo, y nos la autoriza ya para que le enviemos la factura, sí, ya para enviar el pedido. Entonces tenemos que convertir el prospecto a cliente, ¿sí? Antes de poder enviar un pedido a Microchip, tenemos que convertirlo a cliente, por el hecho de que en este momento el prospecto se encuentra en la base de Terra nada más, ¿sí? No existe en la base de Microchip. Entonces, para que exista en la base de Microchip, lo vamos a convertir a cliente. Y si no tenemos ese prospecto dentro de Microchip, pues no podemos facturarle. Entonces, lo primero que hacemos es convertirlo a cliente y lo vamos a hacer desde este punto. Esta es una de las formas de convertirlos a cliente. Sí, por ejemplo, yo voy a convertir a Jugos Money, por ejemplo. Voy a hacer clic en modificar y lo voy a convertir a cliente aquí en el botón que está en la parte superior derecha. Aquí me pide que confirme si lo quiero convertir, le digo que sí. Y aquí empieza el sistema a enviar los mensajes. Sí, en el caso de los prospectos hay campos que son requeridos, son mínimos, por decirlo de alguna manera. Para dar de alta a un cliente hay campos extra, pues, que es obligatorio tenerlos o darlos de alta ahí en el cliente. Por ejemplo, la condición de pago. ¿Sí? Entonces, en este caso, hago clic en aceptar y le voy a poner una condición de pago que es de contado. ¿Sí? Así nos va a estar informando el sistema si hacen falta algunos datos más que llenar. ¿Sí? Entonces, le doy otra vez. ¿Sí? Y ya se convirtió mi prospecto a cliente. Ya nada más hago clic en guardar para guardar los cambios. ¿Sí? Ya este prospecto ya me tiene que aparecer aquí en mi lista de clientes. Simplemente hago clic en actualizar para que ya me lo muestre. Aquí está, cliente Jugos Money. ¿Sí? Automáticamente el sistema, cuando guardamos Jugos Money, agrega un contacto con el nombre de la razón social. ¿Sí? Igual este lo podemos eliminar o modificar ya cuando tengamos algún otro contacto de esa empresa. Entonces, esta es la forma en la que convertirían un prospecto a cliente. Bien, ahora vamos a abrir este cliente nuevo que ya tenemos y vamos a ir a su ficha de particulares. ¿Sí? En este caso tenemos 4 campos particulares. En esta ficha ustedes van a agregar la información extra que ustedes necesitan saber de los clientes y que no se maneja en ninguna de las otras fichas. Entonces aquí ustedes pueden ir agregando los campos, la información extra que van a necesitar de los clientes. Y la forma de hacerlo es la siguiente. ¿Sí? En este caso, simple y sencillamente es agregar los datos aquí dentro de la ficha del cliente. Pero para agregar el campo dentro de la ficha del cliente lo vamos a hacer desde la pantalla principal. Entonces voy a cerrar yo aquí mi cliente, voy a la pantalla principal y voy a herramientas. Y tenemos aquí la sección de campos particulares. Si obviamente en este caso iniciamos sesión con un usuario estándar, pues nos pide la contraseña del SysDBA.
Esto por seguridad, pues. Bien, esta es la sección donde vamos a agregar campos particulares a cualquier área del sistema. Sí, por ejemplo, en este caso está la parte de clientes. Podemos agregarle campos particulares a prospectos, a los contactos. ¿Sí? En las cotizaciones también ya tenemos campos particulares. A los recursos que se van a manejar con el cliente, en acciones, en actividades y en cada uno de los tipos de expediente que manejemos. Como les decía, nosotros en esta sesión simplemente vamos a manejar la oportunidad. Bien, entonces vamos a dar de alta un campo particular en el cliente. Vamos a hacer clic en nuevo. Y aquí vamos a agregar la etiqueta, que es como queremos que aparezca dentro de la ficha del cliente. Y por ejemplo, aquí yo le voy a poner por ejemplo, usa Zeus. Y el nombre es el nombre del campo, tal y como va a quedar en la base de datos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, usa-Zeus. Para poder hacer una distinción y que no tengamos conflicto por, por, eh, a la hora de recuperar datos desde la base, ¿sí? Yo les sugiero que agreguen una forma de diferenciar de dónde son los campos particulares. Por ejemplo, yo aquí le pongo clean-usa Zeus. ¿Sí? O igual se puede poner al final usa Zeus-clean. O sea, nada más para saber de dónde viene ese campo ya dentro de la base. Y aquí está diciendo que es de clientes y que el campo se llama usa Zeus. Estoy revisando aquí algunos comentarios que están haciendo. Que dice, ya comentaste lo de recursos, podría mencionar conceptualmente qué son y para qué se usan. En el apartado de otras direcciones, prospectos se utilizará este lugar o correo electrónico. Los campos particulares SEO se conocen automáticamente con los campos particulares de microSIM. Ok, los recursos, ahorita, bueno, terminando el ejercicio, les voy a mencionar más o menos qué son. El apartado de otras direcciones es para agregar consignatarios, o sea, otras direcciones. Por ejemplo, si un cliente tiene una bodega en donde guarda la mercancía, a lo mejor podemos enviar la mercancía a ese lugar, ¿sí? A la bodega, no a la dirección de la empresa, dirección principal. Entonces, para eso es esa parte de otras direcciones. Los campos particulares se sincronizan automáticamente con los deseos. No. Sí, los campos particulares, por ejemplo, en el caso de las cotizaciones, no es que se sincronicen automáticamente. Tenemos que darlos de alta en Zeus, perdón, tanto en Microsoft como en Zeus, con el mismo nombre, ¿sí? Y el mismo tipo de datos para que puedan sincronizarse. Solo de esa manera se pueden sincronizar. Bien, vamos a continuar. Entonces, agregamos el tipo de campo que se va a manejar. Por ejemplo, aquí usa Zeus, voy a decir que es un campo de texto. El dato que voy a utilizar es sí o no, entonces yo le voy a poner aquí que sea de 2 caracteres. Vamos a decir que usa datos predeterminados y se permite agregar, cambiar, eliminar datos. Si esto es como los campos que ahorita estábamos viendo del vendedor, por ejemplo, le das botón derecho y puedes agregar un vendedor. Para eso se usa esta parte de usar datos predeterminados y permitir agregar, cambiar y eliminar datos. Entonces vamos a aceptar el cambio y ya tenemos el campo usa Zeus en la ficha de cliente. Y ya de aquí nada más hacemos clic en salir y ya lo tenemos disponible para cada uno de los clientes.
Entonces, esta es la forma en la que van a dar de alta los campos particulares. Hay de distintos tipos. De más adelante ustedes pueden hacer pruebas con cada uno de los tipos que hay ahí. ¿Sí? En este caso vamos a ver nada más este tipo de campo particular. Bien, voy a regresar al CRM. Voy a abrir el cliente Jugos Money. Y voy a ir a los particulares para ver que ya tenemos aquí el campo particular. Y le voy a agregar datos. En este momento no hay ninguno. Se le voy a agregar botón derecho, nuevo. Y una opción va a ser sí. Y le voy a agregar otra opción que va a ser no. Si queremos utilizar una opción, si la mayoría van a ser sí, por ejemplo, siempre, o la mayoría van a ser no, pues podemos ponerlo como predeterminado. Para que al momento de cargarse esta ficha, ya aparezca el no o el sí como ya predeterminado, sin tener nosotros que seleccionar. ¿Sí? Igual yo ahorita lo voy a dejar así, no voy a seleccionar ninguno como predeterminado y hago clic en guardar. Bien, una vez que ya tengo los datos, ahora sí ya puedo seleccionar en cada uno de los clientes. Si estos datos ya quedan en general, cuando yo abra otro cliente ya va a aparecer estas dos opciones. En este caso, por ejemplo, le voy a poner que sí usa Zeus y lo voy a guardar. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que van a agregar los campos particulares en todas las áreas, no nada más en la de clientes. En este caso lo estamos viendo aquí en la sección de clientes. Bien, dimos de alta dos prospectos, ya convertimos uno a cliente. Ahora vamos a dar de alta directamente un cliente. En este caso, este sí va directamente a la base de Microseed, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic en nuevo y vamos a agregar el cliente. Ahora voy a poner mi nombre. Cliente, vamos a decir que es aficionado. Ok, de momento son todos los datos que voy a agregar. ¿Sí? Voy a intentar guardar el cliente. ¿Sí? Así como lo vimos anteriormente, el sistema me va guiando con los datos que son requeridos, los campos obligatorios. Y en este caso me dice la dirección del contacto no ha sido indicada. Cuando habla de contacto estamos hablando del cliente o prospecto. Entonces le vamos a decir aceptar y vamos a agregar la dirección. Si no la sabemos, podemos agregar un dato conocido, por ejemplo, y aceptamos. Y ya tenemos el domicilio. Y vamos a hacer clic en guardar. Y ahora me dice la condición de pago no ha sido definida. Igual vamos a poner contado. Guardamos. Y ahora sí ya cargamos un cliente con la información mínima requerida. ¿Sí? Ya en este momento ese cliente ya se encuentra en la base de Microseed. Ya se puede utilizar pues, para hacer el manejo de cotizaciones, enviar ya los pedidos. Obviamente en Microseed hay que registrarle los demás datos, los datos fiscales. Entonces, esta es la forma en que damos de alta un cliente y la forma en que damos de alta los prospectos.